Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenido a este espacio de atardeceres con el padre Julián Rendón. Vamos a mirar en esta tercera parte de este libro, Cómo soñé la infancia de Jesús, que nos va también permitiendo acercarnos a ese gran misterio de lo que es el nacimiento de nuestro amado Jesucristo en nuestras vidas. Capítulo 7, la sangre más inocente, la circuncisión de Jesús. Nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 21, que a los 8 días del nacimiento de Jesús, este fue circuncidado y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel Gabriel le había dicho a María cuando la visitó en Nazaret. A la hora en que la catequista que nos preparaba a los niños y niñas de la parroquia a la primera comunión nos iba a explicar lo de la circuncisión de Jesús, llegó el señor cura párroco a visitarnos para saber cómo íbamos en la preparación para recibir el sacramento de la Eucaristía. La catequista aprovechó para pedirle a él que nos explicara lo de la circuncisión de Jesús, y le dijo que con mucho gusto. El párroco nos hizo señas para que nos sentáramos bien y nos pidió que estuviéramos muy atentos y muy serios, por lo que Jesús, con la circuncisión, empezó a sufrir en su cuerpo ya desde niño por la conversión de los pecadores y la salvación del mundo entero. Primero, nos hizo una larga explicación de lo que significaba para los judíos la circuncisión. Esa palabra el párroco la tuvo que repetir varias veces porque casi no éramos capaces de pronunciarla bien. Yo digo que desde el tiempo de Moisés, más de 1000 años antes de Cristo, la circuncisión era una ley estricta para los judíos. Esto tenían la obligación de hacer circuncidar a todos los hijos varones porque eso era una señal de pertenencia a la nación judía. A mí me dio mucho pesar cuando el párroco nos dijo que al niño Jesús, igual que les pasaba a todos los niños varones judíos, les hacían una especie de operación quirúrgica, cortándole una partecita de la punta del prepucio de la parte externa del miembro viril, es decir, del pene. Empleaban para ello un cuchillo muy afilado. El perito en eso lo hacía con mucho cuidado, pero era una operación muy dolorosa para un niño. ¿Cómo lloraría Jesús y cuánta sangre derramaría? Esa operación la hacía una persona importante del pueblo que estaba acostumbrada a hacerlo con mucho cuidado para evitar infecciones. Eso se llevaba a cabo en la casa del niño en presencia de los parientes y de las personas más cercanas a la familia. Ninguno de los niños y de las niñas, cuando salimos de la catequesis para la casa, comentó nada sobre esa operación que le hicieron a Jesús y les hacían a todos los niños varones recién nacidos. Mamá me preguntó por qué estaba yo tan triste y le dije que por eso es tan cruel que le habían hecho al niño Jesús en la circuncisión y que el párroco nos había explicado. Mamá me dijo, mi hijo, para que te des cuenta cómo sufrió Jesús por nuestros pecados. Por eso se debe portar uno muy bien y no ofender al Señor ni a nadie. Sí, mami, respondí sollozando, por lo que sabía de lo que había sufrido Jesús, siendo él tan inocente y tan pequeño. Claro que esa noche yo no quería que me viniera ningún sueño sobre eso que el párroco nos había contado porque me impresionaría de nuevo hasta las lágrimas. Pero a pesar de que no deseaba soñar, siempre soñé lo siguiente. Soñé que José y María con el niño ya estaban alojados en casa de unos parientes en Belén, pues la gente del censo ya se había regresado a sus lugares de Palestina, a sus países. A los 8 días del nacimiento del niño, lo iban a circuncidar en la casa de ellos, pues querían ser fieles a la ley que había dado Dios a Moisés muchos siglos atrás sobre ese rito religioso judío. Varias personas, parientes y amigos de ellos, ya estaban en la casa para asistir a la ceremonia tan importante. Fui y le conté a mamá y ella se arregló rápidamente y me acompañó, yéndonos para asistir también a la ceremonia. Pensamos que no me iban a dejar entrar por ser yo todavía un niño, pero sí me dejaron entrar y me coloqué muy cerca del lugar de la ceremonia para ver bien.
Mamá me hizo señas con el dedo en la boca para que estuviera bien silencioso. Vimos cuando llegó la persona que lo iba a circuncidar. Ese señor saludó amablemente. Traía en una bandeja de cristal un cuchillo afilado con algodones y paños blancos. Yo me fruncí por lo que le iban a hacer al niño Jesús y le pregunté a mamá: Mami, pero si Jesús es también Dios, ¿él sí sentirá lo que le van a hacer? Ella me respondió diciéndome que él era Dios y hombre verdadero, y como hombre era que iba a sufrir por la salvación del mundo. Yo no dije nada porque esto sí yo lo sabía, y también sabía que todo era por un misterio. En ese momento, el niño, perdón, la circuncisión empezó a sufrir en su cuerpo ya desde niño por la conversión de los pecadores y la salvación del mundo entero. Primero nos hizo una larga explicación de lo que significaba para los judíos la circuncisión. Esa palabra el párroco la tuvo que repetir varias veces porque casi no éramos capaces de pronunciarla. En ese momento, el niño Jesús, que estaba despierto, lloró un ratico. José lo acarició y él se quedó quietecito. Pero cuando el señor de la operación hizo señas que lo acercaran a una mesa que había en el lugar, el niño empezó a llorar, y más cuando ese señor le separó las piernitas para hacerle la circuncisión. José tenía el niño en sus brazos y María le tenía las manitos. Casi pegó yo un grito cuando el señor con el cuchillo le hizo la circuncisión y el niño lloró como desesperado por el dolor. Yo también me puse a llorar, pero en silencio. María y José tenían los ojos también llorosos, y cuando todo terminó, ella lo tomó en sus brazos y empezó a acariciarlo mientras le estancaban la sangre de la herida con el algodón y le ponían el paño blanco para recibir lo que quedaba de sangre. Yo me quedé aterrado por lo que había visto y me puse a pensar que esa sangre era como la sangre de un mártir y Jesús era como el primer mártir del mundo. Mientras el Señor que lo circuncidó rezaba un salmo largo, el niño se fue calmando y se fue durmiendo en brazos de María y como quejándose, y a mí me dio mucho pesar. Yo me decía a mí mismo: Jesús fue en verdad muy valiente, yo me habría muerto de dolor. Terminando el salmo, el Señor que circuncidó a Jesús le preguntó a José cuál era el nombre que le iban a poner al niño, pues entre los judíos era el papá quien ponía el nombre a los hijos, y él dijo que Jesús, el que lo operó, comentó: es un bello nombre. ¿Qué significa? Salvador. Luego de decir esto, escribió en un rollo de pergamino: el niño se llamará Jesús, hijo de José de Belén y de María su esposa. Yo me recordé que ese era el nombre que le había dicho el ángel Gabriel a María cuando se le apareció en Nazaret. María le dio con ternura un beso a Jesús en la mejilla y José se lo dio en la frente. Yo no me aguanté y corrí y lo besé también en uno de los piececitos, y en ese preciso momento desperté del sueño. Yo no quería soñar sobre la circuncisión de Jesús, pues me daba mucho pesar de él tan niño y sufrir tanto. Pero veo que fue muy importante eso para mi vida, pues Jesús me enseñó a sufrir con amor. Después de ese sueño, y mientras trataba de dormirme de nuevo, no dejaba de pensar en lo valiente que había sido Jesús. Esa sangre del día de la circuncisión era la primera que él derramaba para la salvación del mundo y de cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, porque te sometiste desde niño a tantos sufrimientos para purificar nuestras almas de los pecados, ayudándonos a cumplir bien tus mandamientos, para que por tu sangre derramada ya desde niño nos podamos salvar, es decir, ir al cielo para gozar contigo por toda la eternidad. Si Jesús, haz que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del mundo entero también entiendan esto y sean buenos cumplidores de sus deberes diarios, de los mandamientos de Dios, y no te ofendan con el pecado. Capítulo 8. El testimonio de los ancianos, la presentación en el templo. José y María eran felices cumpliendo sus obligaciones como judíos muy religiosos que eran. Por eso no solo sometieron al niño Jesús a la circuncisión a los 8 días de nacido, sino que según las normas de la ley de Moisés lo llevaron desde Belén al templo de Jerusalén a los 40 días de nacido para hacer la presentación del pequeño ante Dios.
Y como todo varón primogénito según Moisés era propiedad de Dios, entonces tenían que rescatarlo para que volviera a la familia, dando una ofrenda al templo de Dios. La ofrenda de ellos, como eran muy pobres, consistía en ofrecer 2 pichones de palomas. Además, las madres que habían dado a luz a un niño tenían que purificarse, aunque sabemos que María no tenía nada de que purificarse porque era virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús, como lo enseña la iglesia. Sin embargo, ella se sometió a esa norma de la ley mosaica como obediencia a Dios. La noche del día en que la catequista nos explicó todo lo que habían hecho José y María con el niño Jesús en el templo de Jerusalén, yo me acosté muy pensativo con la idea de que algo maravilloso me iba a pasar, porque ya la vida de Jesús la había tomado yo como algo importante en mi propia existencia. Por eso, cuando me dormí, tuve el siguiente sueño. Soñé que en casa habían dado permiso, como otras veces, para acompañar a José y a María, que iban a presentar a Jesús en el templo de Jerusalén. Yo me sentí feliz cuando salimos de Belén, después de acariciar al niño Jesús que María llevaba en brazos. Empezamos a caminar. El trayecto de Belén a Jerusalén era de unos 10 kilómetros a pie. El camino era pedregoso y polvoriento. María llevaba al niño Jesús envuelto en sus pañales y José iba al lado derecho de María, llevando una bolsa seguramente con otros pañales de niño y con el fiambre para almorzar en Jerusalén porque pensaba regresar a Belén en la tarde. Yo iba feliz al lado izquierdo de María y estaba pendiente de ella para que no fuera a tropezar. Además, llevaba con mucho cuidado una jaulita de madera que José había fabricado él mismo y dentro iban los 2 pichoncitos como ofrenda de ellos para el templo de Dios. En el camino nos saludamos con toda la gente que encontrábamos porque José y María eran muy amables y había muchas personas que los conocían y se acercaban para ver al niño, que era sumamente hermoso. En casi todo el trayecto estuvo dormidito. Para mí, el templo de Jerusalén siempre me parecía muy inmenso y maravilloso. Subimos por unas gradas hasta un patio grande donde había mucha gente rezando. De pronto se fue acercando un anciano con un bastón en la mano izquierda y con la mano derecha levantada en voz alta decía unas palabras que no entendí, y como armando un escándalo de alegría se acercó hasta María y le pidió que le dejara ver el niño. Ella descubrió la cabecita de Jesús y el anciano lo miró con cariño y luego le dijo, si mal no recuerdo: Señora, yo soy Simeón y estoy feliz porque veo en este niño al Mesías, el que todo el mundo espera para salvarnos. El Espíritu Santo me ha dicho que yo no moriría hasta que viera a este niño. Eso fue lo que recuerdo que él dijo. Luego le dio un beso con mucha ternura al niño, el cual abrió los ojitos y lo miró fijamente. El niño, Jesús, al mirarlo, parecía sonreír. Luego le dijo a María: Señora, no te asustes, pero una espada de dolor atravesará tu corazón. A mí se me grabaron estas palabras tan duras y misteriosas para ella, que era tan buena. María se quedó en silencio y el anciano se despidió y se fue a hablar y se fue hablando solo. José estaba sereno y me pasó la mano por la cabeza porque vio que yo estaba asustado. Una señora que llamaban Ana, la profetisa, y que había estado cerca del anciano Simeón con mucha gente que también había llegado para escuchar al anciano, empezó ella a decirles a todos los que ese niño era el Mesías, y dijo otras cosas más muy bonitas de él, que de seguro ella había leído en la Biblia sobre el Mesías que todo el mundo estaba esperando, porque ella sabía también que Jesús era el Mesías. Todo esto me parecía a mí tan maravilloso y misterioso. Yo así iba creyendo más que Jesús era el Mesías y más todavía que era Dios que había venido al mundo. Francamente, ese día sí fueron muchas las sorpresas que lo hacían pensar a uno. Dios parece que tiene señalado cada detalle para el desarrollo de la vida de las personas a la luz de la presencia de Jesús el Salvador. Al fin pudimos seguir caminando hasta el lugar donde estaban los sacerdotes judíos, pero yo veía a María muy preocupada y como pensativa. Me imaginé que las palabras de Simeón la habrían dejado así muy preocupada.
Qué pesar de María, que era una mujer tan piadosa, tan santa y como fuera de serie. Pero yo también estaba pensativo por lo que había dicho el anciano Simeón, que el Espíritu Santo le había hablado a él. No me imagino cómo le habría hablado. De todas maneras, me gustaría que me hablara a mí también. En eso sería maravilloso. Me sentiría muy feliz. Cuando llegamos donde los sacerdotes, José me recibió la jaulita con los pichoncitos y mientras uno de los ministros rezaba una oración, otro recibía los pajaritos y los llevaba a unas jaulas grandes. Luego un tercer sacerdote tomó al niño Jesús, que me extrañó que no llorara, y lo levantó como ofreciéndolo a Dios con otra oración. Me llamó mucho la atención que al mirar al niño levantado por el sacerdote, el rostro del niño Jesús estaba como radiante y sus labios sonreían y levantaban sus manitas al cielo. Pienso que como era él también Dios, el Hijo de Dios hablaría misteriosamente con su Padre Celestial. Eso pensé yo en ese momento. El sacerdote devolvió el niño a José y éste se lo entregó a su esposa María. Luego el mismo sacerdote, con las manos levantadas hacia nosotros, nos bendijo diciendo: pueden regresar con la paz de Dios. Luego tocó a Jesús en la frente y agregó: este niño será una bendición. Enseguida José y María, llevando de nuevo ella al niño en brazos, se acercaron al lugar de oración donde las mujeres que habían dado a luz tenían que purificarse de sus pecados, porque así lo mandaba la ley mosaica. María, aunque yo veía que ella era muy pura y sin pecados, rezó con mucha devoción las oraciones de purificación. Cuando se le acercó un sacerdote judío para bendecir extendiendo sus manos sobre ella, vi que el niño la miró fijamente al rostro y como sonriendo. Esto me pareció extraño, pues el niño Jesús tan pequeño tuvo ese hermoso gesto con su madre. Mientras José y María se quedaron rezando un rato postrados de rodillas y profundamente inclinados, yo me distraje mirando lo que había en el templo y a la gente que pasaba y a los sacerdotes que hacían ceremonias. Había mucho movimiento en el templo. Uno notaba que la gente que rezaba era muy fervorosa. Muchas personas echaban limosnas en unas alcancías como en forma de grandes cornetas. Salimos despacio del templo y María ya estaba muy serena y José era el que hablaba y dijo que nos fuéramos cerca de la entrada del templo donde iba la gente a comer lo que llevaban de fiambre. Así lo hicimos nosotros también. María acostó a Jesús cerca de la balaustrada sobre los pañales que había llevado. El niño Jesús se durmió todo el tiempo. Al despertar, María le dio el tetero. Yo estaba admirado que Jesús en el camino y en las ceremonias estuvo tan tranquilo y casi sin llorar. El regreso a Belén lo hicimos en la tarde, despacio, porque ellos estaban cansados. Yo me sentía contento por la oportunidad de haberlo ido a Jerusalén a presentar al niño Jesús al Padre Celestial. Mitad del viaje de regreso a Belén, nos sentamos a descansar bajo unos árboles. Entonces le pedí a María que me dejara cargar al niño Jesús. Me sentí feliz y veía en él a Dios. Al entregarlo de nuevo a María, le di al niño un beso largo en su carita, con cariño, y en ese mismo momento desperté de mi sueño. Al levantarse, Al levantarme en la mañana siguiente, leí bien el texto del Evangelio donde se narra todo lo que en la noche soñé. Lo leí despacio, en Lucas 2, 22 al 38. Ahí me di cuenta de todo, y especialmente de las palabras de Simeón que impresionaron a María. En la lectura recordé que Simeón había dicho que Jesús iba a ser una luz en el mundo, pero también muchos lo perseguirían. Eso sí me pareció todo como misterioso. Me llamaba la atención que el Espíritu Santo le había hablado a Simeón. Quiere decir que el Espíritu Santo estaba también vinculado en este misterio de Jesús. El Dios hecho hombre, venido a salvar a la humanidad. Para uno como niño, estas cosas eran muy bellas, pero uno las cansaba al comprender, pero uno aceptaba todo en la fe. Señor Jesús, en mí se han quedado grabados esos momentos de fidelidad a Dios de parte de la Sagrada Familia, cumpliendo en el templo de Jerusalén las normas de la ley mosaica. Ayúdanos a ser ejemplo para los demás del cumplimiento de tus mandamientos divinos y los de la Iglesia. Amén. Capítulo 9. Los sabios de Oriente. Visita
de los tres reyes magos. Muy interesante y hermosa fue la narración que nos hizo la catequista sobre la visita de los Reyes Magos o sabios de Oriente al niño Jesús en Belén. Primero nos explicó quiénes eran esos señores famosos. Nos dijo que eran personajes muy piedosos y en sus tierras seguro conocían los libros de la Biblia de los judíos y sabían de su historia, que no eran magos en el sentido de hechiceros, sino sabios y entendidos en astronomía y conocedores de muchas cosas del universo y del mundo de las estrellas. Más aún, la catequista nos explicó a sí mismo los siguientes temas en relación con esos personajes, que parece que eran tres reyes y que vivían en países diferentes al oriente de Palestina, en Asia. Sus nombres serían Melchor, Gaspar y Baltasar, y cada uno vio la misma estrella que les indicaba que había nacido un personaje importante en la tierra de los judíos, que sería rey y era un dios, y cada uno preparó el viaje para ir a verlo y adorarlo, que en algún lugar del camino se habrían encontrado los tres con sus respectivas caravanas. Que la estrella iba delante de ellos como indicando el camino, que al llegar a Jerusalén, capital de los judíos, se les desapareció la estrella y pensaron que habían llegado al lugar donde estaría el recién nacido. Que allí se dirigieron a consultar con el rey Herodes y le preguntaron dónde había nacido el rey de los judíos. Que el rey Herodes se asustó porque pensó que ese rey nacido lo derrocaría más tarde cuando llegara a la juventud. Que los sabios judíos consultados por Herodes le dijeron que según la profecía Miqueas, ese rey iba a nacer en Belén, Miqueas 5:1, que a la llegada de los magos a Palestina ya el niño Jesús estaría en algunas semanas o meses de nacido, que Herodes les dijo a los magos que fueran a Belén, que les comunicaran después dónde estaba el niño para ir a adorarlo también, pero la idea de Herodes era más bien para matarlo, que al salir de Jerusalén los magos volvieron a ver la estrella que los siguió hasta Belén y ésta se le colocó sobre la casa donde ya estaban alojados José, María y el niño Jesús. Todo eso nos contó la catequista con muchos detalles y nosotros los niños y niñas quedamos admirados de todo eso y como Dios con una estrella misteriosa lleva a los magos. Así que esa noche mi mente estaba muy animada y en verdad que así fue porque vean ustedes lo que soñé. Soñé que en Belén estaban las cosas muy tranquilas y la familia de José, María y el niño Jesús se habían quedado en Belén como sin pensar regresar a Nazaret, pues José seguramente había conseguido trabajo en el pueblo. Yo los visitaba con frecuencia y jugaba mucho con el niño que era muy bello y me parecía que iba a ser muy inteligente. Una mañana empezaron a oírse rumores en Belén de que allá lejos, por el camino que llevaba a Jerusalén, tenía una gran cantidad de gente, una numerosa caravana con tres señores importantes montados en unos camellos, muy ansiosos, niños, jóvenes y adultos. Nos preparamos para ver llegar al pueblo, para verlos llegar al pueblo. Además, había algo muy curioso. Una estrella se movía por el firmamento y se iba acercando a Belén. Era una estrella muy hermosa y brillante. Todos teníamos curiosidad, pero no miedo, porque la luz de esa estrella nos no encandilaba y daba la sensación de paz. Lentamente se fue posando sobre la casa donde vivían José, María y el niño Jesús. Todo el mundo estaba contemplando llenos de admiración la llegada de esa estrella misteriosa y al mismo tiempo, como a lo lejos se acercaba la numerosa caravana con los tres personajes vestidos con trajes muy extraños. Al rato entró la caravana y los señores de los camellos saludaban y la gente de a pie también. Las autoridades de Belén estaban asustadas, pero se acercaron a los señores que parecían reyes y los saludaron cuando ellos se bajaron de los camellos cerca de la casa del niño Jesús, donde se había detenido la estrella. Yo estaba muy emocionado por lo que veía. De pronto recordé al ver que los reyes llegaban cerca de la casa del niño Jesús, que este era el Mesías de Dios, y que a lo mejor esos reyes de seguro venían a verlo y adorarlo. Y hasta me pareció muy normal que Dios les mandara una estrella para traerlos hasta Belén. Precisamente cuando los tres reyes pisaban la casa del niño Jesús, la estrella desapareció. Yo me apresuré a entrar primero que ellos. La casa no era muy grande y vi que María estaba sentada en una banquita con el niño sobre sus rodillas.
Jesús se hallaba tranquilo y sin llorar, pues ya sobre, pues ya tenía varias semanas de nacido. Los Reyes Magos entraron solemnemente como si estuvieran en una importante procesión religiosa. Cada uno llevaba en sus manos un regalo para darle a Jesús, pues a él fue al que se dirigieron desde el principio. Se pusieron de rodillas ante María y el niño Jesús, quitándose la corona de oro que tenían puesta en la cabeza. José no estaba en casa en ese momento, pero poco rato después llegó de su trabajo, pues alguien le había avisado de la visita de los magos. Al llegar se presentó a los reyes, pues María le dijo que él era su marido, y después de saludarlos se colocó detrás de la madre y el niño. Cada uno de los reyes le habló un rato a Jesús en su lengua. Creo que ninguno entendíamos nada porque eran lenguas de otros países, pero se veía que le hablaban con cariño y amor a Jesús. Este estaba tranquilo y sereno y le sonreía. Lo mismo María y José, que seguramente tampoco habrían entendido nada, pero que captarían las buenas intenciones de esos venerables personajes porque sus gestos eran muy significativos, como reconociendo a Jesús en Dios mismo. Luego, desenvolvieron los regalos y se los entregaron primero al niño, que se los iba pasando a sus padres. Él los miraba fijamente, él les iba como agradeciendo, pues María estiraba la manito derecha de Jesús y los reyes la besaban con gran cariño. María era la que le decía las palabras de agradecimiento, pero en hebreo. Uno de los reyes magos le dio a Jesús un regalo en oro, en un pañuelo dorado que no supe qué era. Otro le dio en una caja plateada unos granos de incienso, del que hay mucho en Oriente. Y el tercero, la mirra, en un jarrón fucsia. Claro que yo ya sabía el significado de cada cosa. El oro porque el niño Jesús iba a ser rey, el incienso porque era Dios, el verbo de Dios que se hizo hombre, y la mirra porque era hombre verdadero. Luego se volvieron a postrar los tres reyes y al despedirse le besaron de nuevo la manito al niño Jesús y éste les tocaba la frente. Todo el niño, pero todo el mundo estaba feliz. Los tres reyes se despidieron también de María y de José, quienes les dijeron en su lengua judía palabras de bendiciones y de agradecimiento. Los reyes se pusieron de nuevo sus coronas, extendieron sus manos sobre toda la gente que estaba ahí, como bendiciéndonos, y salieron de la casa con una alegría que se les notaba en sus rostros. El niño Jesús salió con sus padres hasta la puerta, y entonces los magos se volvieron y le hicieron al niño a María, y le hicieron al niño, a María y a José, una profunda inclinación, y luego con paso lento se dirigieron a las carpas de hospedaje que ya sus súbditos les tenían preparados en la plazoleta del pueblo. Yo estaba admirado de todo esto que veía en mis ojos. Los tres reyes magos eran altos y buen mozos. Había un negro muy elegante. Los tres lucían vestidos distintos, muy bonitos y con joyas. Yo pensaba que Dios era muy bueno conmigo al concederme ver esas cosas de tanta maravilla. Todo lo hace Dios para salvar a la humanidad. Yo niño y todo lograba comprender muchas de esas cosas de Dios, y era porque tenía la fe del bautismo y así nos había enseñado qué importante es esa fe. Esa, en la placita de Belén, los pajes de los reyes que habían viajado con ellos ya les habían organizado carpas para pasar la noche. Tenían lista la comida que también ofrecieron a los niños y a la gente del pueblo que quisieron probarla. Yo no dejaba de estar al lado de los reyes, que era muy bondadoso con los niños. Por medio de un señor viejo del pueblo que tenía fama de haber viajado mucho por varios países, nos dijeron los reyes de qué naciones eran, pero uno no sabía dónde estarían esos países y tampoco recuerdo sus nombres. Como los visitantes empezaban a cerrar las carpas para dormir porque estaban cansados del viaje, yo me volví a la casa del niño Jesús. Ahí había mucha gente, sobre todo señoras visitando a María, que siempre parecía humilde y bondadosa y no se enorgullecía de nada. Lo mismo José, que estaba en la calle conversando con los amigos. A Jesús lo había acostado la mamá y ya estaba dormido. Me acerqué a su camita, le di un besito en la mejilla y luego me despedí de todos y me fui a mi casa también a dormir. Mamá, que también había estado en la calle mirando todo, ya estaba en casa. Me dio la merienda y dándome el besito de las buenas noches y la bendición, me acosté y me quedé profundamente dormido. Cuando me levanté a la mañana siguiente había mucha consternación en el pueblo porque a eso de las 3 de la madrugada los visitantes empacaron todo rápidamente
y se alejaron del pueblo, ya no por el camino de Jerusalén, sino por el camino del sur. Mamá me contó que toda la gente estaba preocupada por haberse ido los reyes como tan de repente. Algo habría sucedido. Yo desayuné rápido y me fui a casa de José y María. El niño Jesús dormía todavía en su cunita. Allí en la casa también me comentaba lo de los reyes y su comitiva. En esa llegó un señor y contó que como a las 2 de la mañana, los tres reyes estaban rezando juntos en una de las tres carpas reales donde tenían organizado para dormir. Luego se acostaron y todo quedó en completa calma y en silencio. Solo algunos súbditos vigilaban en la noche. El pueblo de Belén parecía protegido por Dios. Solo a lo lejos se oían balar las ovejas de los rebaños de Belén y era curioso eso porque ellas generalmente no balan casi en la noche. Sería un homenaje a los Reyes Magos. De pronto, como a las 3 de la mañana, la carpa de los reyes se llenó de luz. Luego de pasados algunos minutos, los tres reyes se levantaron presurosos y dieron la orden a los súbditos de empacar todo rápidamente para regresar de inmediato a sus países. El señor que nos narró esto nos agregó que todo aconteció muy rápidamente y hasta en mucho orden de parte de ellos. Nos dijo también que el comentario que había era que un ángel de Dios se les había aparecido a los magos en sueños y les había dado la orden de no volver a Jerusalén, donde el rey Herodes, sino que se fueran por otro camino distinto a sus países, pues el rey Herodes tenía malas intenciones respecto del niño Jesús, al que ellos habían ido a visitar en Belén, diciendo que era el rey Mesías. El pueblo quedó consternado al principio, pero como no hubo nada negativo que lamentar, volvió el gozo a Belén por la visita de tan importantes personajes de países lejanos. Todo el mundo estaba feliz y en casa de José y María. El niño Jesús era el alma y la paz de todo. Antes de despedirme de ellos, estando cerca de la cocina, oí a María que le decía a su esposo: José, tenemos que ver cómo vamos a vender este regalo en oro de los reyes para dedicar el dinero como limosna a tantas familias tan pobres que hay en Belén. Claro que sí, respondió José y agregó: el incienso yo lo puedo llevar en estos días al templo de Jerusalén y dárselos a los sacerdotes para el culto de adoración a Dios. Y en cuanto a la mirra, nos servirá para poner a los cuerpos de las personas que próximamente mueren en Belén. María le dijo: eso me parece muy bien y así honraremos a Dios que no nos abandona nunca y protege a nuestro hijo. Yo quedé muy impresionado de esta generosidad de José y María. Recuerdo que cuando ellos hablaban así en la cocina, el niño Jesús estaba en su cunita en un rincón y no dormía, sino que estaba despierto. La idea que me hice en ese momento fue esta: Jesús como Dios, que es, yo creo que se dio cuenta de esa decisión de sus padres y estaría muy de acuerdo con eso. Al despedirme de ellos, regreso a mi hogar. Le di un besito al niño en su cunita y después, al pasar por la puerta que da a la calle, en ese momento desperté de ese largo y maravilloso sueño. La narración evangélica de este acontecimiento de la visita de los Reyes Magos a Jesús en Belén la trae el evangelista Mateo en el capítulo 2, versículo 1 al 12. Ahí la podemos leer muy bien. Cristo vino al mundo no solo para los judíos y nosotros los católicos, vino para todo el mundo. Prueba de ello fue cómo se dio a conocer por medio de una estrella a gentes que tal vez no conocían al Dios verdadero. A lo mejor para los Reyes Magos, su visita a Jesús en Belén habría sido la forma de conocer al verdadero Dios. Fue para ellos el don más maravilloso que habrían recibido en sus vidas. Cristo Jesús no solo es hombre, es también Rey del universo y Dios verdadero como el Padre y el Espíritu Santo. Nos lo comprueban los Reyes Magos con los regalos que le dieron a Jesús: el perfume de mirra como a hombre, porque ésta sirve para embalsamar y perfumar los cuerpos; el oro como a rey, pues es él el rey del cielo y de la tierra; el incienso como Dios, porque él es el Dios que ha creado todas las cosas visibles e invisibles. Jesús mío, como los Reyes Magos fueron los primeros misioneros tuyos, que salieron de Belén a anunciar tu venida como Mesías a los países del Oriente, en Asia, yo quisiera hacer lo mismo cuando sea grande, ser tu misionero en el mundo. Claro que debo ser tu misionero ya desde niño. Amén. Queridos hermanos y hermanas, espero que les haya gustado esta tercera parte
de cómo soñé la infancia con Jesús. Nos vemos ya el próximo sábado en este encuentro para que terminemos ya esta última parte que nos prepara este libro, para que así terminemos esta experiencia de la infancia de Jesús, pero que también nos ha permitido acercarnos a ese encuentro de lo que es verdaderamente el nacimiento de nuestro Padre Celestial. Feliz tarde para todos.